Bienvenidos, viajeros de la fe, a Viaje Bíblico. Imaginen que en un abrir y cerrar de ojos toda su vida espiritual dependiera de una sola pregunta: ¿la salvación se pierde? ¿Se esfuma como el vapor de la mañana o está grabada con fuego eterno en la historia de tu corazón? En este video, voy a sumergirme en el misterio que más de un creyente se ha planteado, y prometo que descubriremos tesoros bíblicos que te van a inspirar y cambiar tu perspectiva. ¿Listos para embarcarse en esta aventura? Les aseguro que no querrán perderse ni un segundo de lo que compartiré hoy. Vamos a recorrer relatos épicos, historias asombrosas y enseñanzas que han fortalecido la fe de muchísimos cristianos a lo largo de los siglos. Acomódense, tomen una bebida refrescante y abran sus mentes, porque en este viaje vamos a transitar por textos sagrados y reflexiones humanas que cautivarán su corazón y darán luz a esa gran incógnita: ¿la salvación se pierde? Para entender si la salvación puede desvanecerse, primero debemos recordar que es salvación desde la perspectiva bíblica. El Nuevo Testamento define la salvación como ese puente entre nuestra naturaleza imperfecta y la perfección divina, construido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿qué implica esto realmente? Imagina a Jesús como un salvavidas en medio de un océano turbulento. Su mano extendida es la oportunidad de ser rescatados de la corriente mortal del pecado. Este concepto no es simplemente un boleto al cielo, es una transformación de nuestro corazón, una nueva manera de vivir, un compromiso con el amor de Dios. Sin embargo, en distintas denominaciones cristianas surgen interpretaciones variadas. Algunos sostienen que una vez obtenida, la salvación es inquebrantable, mientras que otros creen que si nos alejamos completamente de Dios, podríamos perder ese regalo. Para responder con más precisión, tendremos que explorar las Escrituras y considerar la experiencia de creyentes a través de la historia. Para muchos, el fundamento de la idea de que la salvación es inamovible se basa en pasajes como Juan 10, 28-29, donde Jesús afirma que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Este texto suele interpretarse como una garantía de protección divina. Una vez que entras al redil del buen pastor, estás asegurado para siempre. Es como si Dios pusiera un candado irrompible en tu relación con Él. ¿Quién podría romper algo que el mismísimo Creador mantiene con su poder infinito? Suena tranquilizador, ¿verdad? Pero, antes de cantar victoria, otras partes de la Biblia muestran que la vida de fe requiere perseverancia y obediencia. Si nuestro corazón se endurece, si damos la espalda voluntariamente, ¿tiene eso consecuencias eternas? La Biblia, lejos de ser un simple manual, está llena de matices y contrastes. Así que, mientras nos adentramos en su narrativa, recordemos que la fe no es un adorno, sino un proceso vivo y dinámico. Un caso que pone el dedo en la llaga es el de Judas Iscariote. Fue discípulo de Jesús, presenció milagros, escuchó enseñanzas transformadoras y aún así lo traicionó. Muchos se preguntan, ¿fue alguna vez salvo o perdió algo que había recibido? Otros ejemplos surgen en la historia del cristianismo. Líderes que predicaron fervientemente, que parecían tener una fe inquebrantable, pero terminaron renunciando públicamente a sus creencias. ¿Acaso cayeron de la gracia o simplemente nunca se aferraron de verdad a ella? Estas historias nos empujan a analizar si la salvación es un don con fecha de vencimiento o una promesa eterna que solo se valida cuando nuestro corazón se mantiene abierto a la gracia de Dios. La Biblia es clara al enseñar que la fe sin obras es muerta, como señala Santiago 2:17. Sin embargo, la gran pregunta permanece: ¿una fe que muere puede despertar de nuevo o queda para siempre en las tinieblas de la incredulidad? Viajemos a un relato muy ilustrativo, el de la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. Tenemos a un hijo que, cansado de la vida bajo la tutela del padre, decide tomar su herencia y malgastarla lejos de casa. Durante un tiempo, disfruta de placeres temporales, hasta que lo pierde todo y termina anhelando la comida de los cerdos. Entonces, recapacita y decide regresar a casa suplicando perdón. El padre, en vez de humillarlo, le abre los brazos con gozo y lo reintegra a la familia. Algunos interpretan esta historia como un ejemplo de que, aunque nos alejemos de Dios, la salvación sigue estando disponible si volvemos arrepentidos. ¿Se había perdido la salvación de este hijo? Tal vez más bien se había entumecido su relación con el Padre. El punto clave es el reencuentro, el acto de volver a los brazos paternales. Y ese reencuentro habla de un amor inagotable,
pero también de la responsabilidad de cada uno. Hablemos de Hebreos 6, 4-6, uno de los pasajes más debatidos cuando se discute la posibilidad de perder la salvación. El texto menciona a personas que han sido iluminadas, han gustado del don celestial y han sido partícipes del Espíritu Santo, pero luego cayeron. La advertencia es intensa, sería imposible renovarlas de nuevo para arrepentimiento si se alejan. ¿Te parece contundente? Este pasaje ha generado múltiples interpretaciones. Unos sugieren que se trata de personas que experimentaron a Dios de forma superficial, sin un compromiso real. Otros piensan que describe a creyentes genuinos que se apartan y quedan fuera de la gracia, como si el lazo se rompiera. ¿Cuál versión es la correcta? Quizá la respuesta se encuentra en nuestra relación viva con Jesucristo. ¿Es algo meramente intelectual, una rutina, o realmente hemos nacido de nuevo? Los 100 versículos más poderosos de la Biblia en un solo ebook. ¿Quieres inspiración, fortaleza y guía en tu vida diaria? Descárgalo ahora y deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Link en la descripción del video. Este fragmento bíblico refleja la seriedad del asunto, subrayando que no podemos tomar a la ligera la gracia de Dios. Imaginen que la salvación es un valiosísimo regalo envuelto con esmero y ofrecido por Jesús. Nadie puede arrebatártelo a la fuerza si ya lo has recibido. Sin embargo, si decides ignorarlo, arrinconarlo o incluso desecharlo, ahí entra la interrogante: ¿pierdes el regalo o nunca llegó a formar parte esencial de tu vida? Las posiciones teológicas difieren. La postura calvinista enfatiza la perseverancia de los santos, afirmando que si alguien verdaderamente es salvo, Dios lo guardará hasta el final. La postura arminiana, en cambio, ve la posibilidad de que la persona rechace la gracia y se aleje. Pero, más allá de estas corrientes teológicas, lo que importa es cómo el mensaje de la Biblia inspira nuestra vida diaria. ¿Tienes una relación con Dios que se nutre de la oración, de la lectura de la palabra y de la comunión con otros creyentes? Si es así, seguro vives con la convicción de que Dios no te soltará. Permíteme contarte una anécdota real que escuché hace años. Un hombre, apasionado servidor en su iglesia, se convirtió en un gran líder juvenil, animando a muchos a acercarse a Jesús. De la noche a la mañana, enfrentó una crisis familiar tan grave que se sintió traicionado por el mismo Dios que predicaba. Se apartó, dejó de congregarse y dijo que su fe había muerto. Muchos pensaron que había perdido la salvación. Pasó el tiempo, y en medio de su desesperación, encontró de nuevo consuelo en la palabra y regresó pidiendo perdón y encontrando restauración. Su testimonio fue más poderoso que antes, pues descubrió el amor de Dios en medio de su propia oscuridad. ¿Qué sucedió en ese lapso? ¿Había realmente perdido la salvación o simplemente vivió un desvío que lo llevó a valorar todavía más el sacrificio de Cristo? Historias así muestran que Dios trabaja en cada corazón de manera única, misteriosa y sorprendente. Si seguimos explorando la Biblia, encontramos muchas exhortaciones a perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24:13. Estas palabras nos recuerdan que la fe no es solo un evento del pasado, es una experiencia diaria, un caminar constante con Dios. No se trata de vivir con miedo a perder algo, sino de cultivar esa relación con el Padre Celestial, renovando día a día ese vínculo amoroso. Como cuando cuidas un jardín, si dejas de regarlo, las plantas se marchitan y mueren, pero si las atiendes, florecen con un esplendor imposible de ignorar. Del mismo modo, nuestra vida de fe requiere alimento y cuidado espiritual. La salvación no es un billete de entrada que guardas en un cajón polvoriento, es un tesoro que brilla cada vez con más fuerza cuando lo cultivas con amor, compromiso y pasión. Y en esa perseverancia, Dios también te sostiene con su infinita gracia. Ahora, quiero abordar brevemente el temor que muchos tienen: ¿podré cometer un pecado tan grande que Dios me abandone para siempre? Miremos el ejemplo de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en la noche más crucial de la historia. Aún así, Jesús no solo lo restauró, sino que le confió la misión de apacentar sus ovejas. ¿Fue Pedro perfecto? Ni cerca. Pero su arrepentimiento y su amor por Cristo lo llevaron a levantarse. Las caídas son parte de la experiencia humana. Lo vital es reconocer la mano de Dios que siempre está dispuesta a levantarnos si nos volvemos a Él. El pecado es serio, sin duda. Rompe la comunión con Dios y puede llenar nuestro corazón de culpa y vergüenza. Sin embargo,
la gracia divina sigue allí, más poderosa que nuestras debilidades. El corazón que se arrepiente encuentra en Jesús no solo perdón, sino una fuerza renovada para no volver a tropezar en la misma piedra. En este punto, tal vez te preguntes, entonces, ¿qué hago para mantenerme salvo? La respuesta no es un listado de reglas imposibles, sino una relación viva con Cristo. Sumérgete en la oración diaria, conversa con Dios como con un amigo cercano. Abre tu Biblia, no como un simple texto, sino como un tesoro de sabiduría y dirección. Rodéate de personas de fe que puedan animarte y a quienes tú puedas bendecir también. Recuerda que, en la familia de Dios, todos nos necesitamos. Aunque tropieces, levántate, aunque llores, seca tus lágrimas y recuerda a aquel que te ama. La salvación no depende de tu habilidad humana para mantenerla, sino del poder de Dios que te sostiene. Sin embargo, esa mano firme también pide tu cooperación y tu deseo de seguirla. Así, la relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana se entrelaza en la belleza del plan eterno de Dios. Un ejemplo que suele aclarar bastante es el de un niño que camina agarrado de la mano de su padre. El niño puede soltar la mano, correr hacia la calle, tropezar y caer. Sin embargo, el padre, al ver el peligro, corre a sujetarlo. Aun si el niño se aparta, el padre no deja de serlo. ¿La salvación se pierde cuando el niño decide soltarse? Podríamos decir que la seguridad de ese niño depende, en gran medida, de la atención y del amor del padre, pero también de la disposición del niño para ser guiado. Algunos sostendrán que el niño jamás abandonará completamente el ámbito paternal, pues el amor de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. Otros responderán que el libre albedrío del ser humano es tan poderoso que incluso puede despreciar y rechazar definitivamente esa mano paternal. La Biblia deja espacios de misterio, y ahí radica también su riqueza y profundidad. El objetivo de este video no es imponer una postura única, sino invitarte a reflexionar con sinceridad. A lo largo del tiempo, cristianos fieles han defendido ambas posturas, la salvación inamovible y la posibilidad de apartarse. Lo esencial es que el amor de Dios es real, transformador y está disponible. Piensa en ello no como un debate teológico frío, sino como una guía para tu vida espiritual. ¿Qué nos trae paz, fortaleza y compromiso diario con el Evangelio? Eso es lo que debes atesorar. Si hoy te sientes lejos de Dios, no te culpes al punto de creer que tu oportunidad se agotó. Al contrario, regresa como el hijo pródigo y descubrirás los brazos abiertos del Padre. Si estás firme en la fe, no te confíes creyendo que no necesitas alimentar tu vida espiritual, porque la Biblia nos llama a velar y a orar constantemente. Al final, lo que cuenta es la calidad de tu relación con el Creador. Quiero invitarte a imaginar un nuevo capítulo en tu vida, uno donde asumes la responsabilidad de tu relación con Dios. Cada paso que das puede acercarte o alejarte de una comunión plena con Él. Pero, incluso si sientes que tu fe está flaqueando, recuerda, Jesús compara la fe con una semilla de mostaza, pequeñita pero poderosa para mover montañas cuando se desarrolla. No te obsesiones con la idea de estaré perdiendo mi salvación, sino concéntrate en cómo puedo permanecer más cerca de Dios hoy. Tal vez necesites perdonar a alguien, o pedir perdón, o simplemente parar un momento para orar y buscar la presencia divina. Sea lo que sea, ese pequeño acto puede ser un catalizador de crecimiento espiritual. La gracia de Dios sobrepasa todo lo que podamos imaginar, y su Espíritu Santo sigue convenciendo corazones alrededor del mundo. Así que abre tu mente, dispón tu corazón y permite que Dios renueve tu pasión por Él. En última instancia, la cuestión de si la salvación se pierde o no se pierde puede quedar en un segundo plano frente a la grandeza de aquel que la concede. Dios no es un juez impaciente esperando que cometas un error para despojarte de tu salvación. Por el contrario, es un Padre amoroso que anhela tu compañía por la eternidad. Puede que no comprendamos todos los matices, pero sí sabemos que el amor de Dios nos sostiene y que, al depositar nuestra confianza en Cristo, estamos sellados con una promesa gloriosa. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Refuerza tu fe con la palabra, rodéate de personas sabias y devotas, y cultiva una vida de oración. Deja a un lado la incertidumbre y abrázate a la esperanza que se te ofrece cada día. Si algo nos enseña la Biblia, es que Dios busca relacionarse con nosotros, y esa relación es la que define nuestra vida y nuestro futuro. Queridos viajeros de la fe,
Hemos recorrido un extenso camino explorando versículos, historias y reflexiones profundas sobre la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Tal vez hay un misterio divino que no podremos encerrar en un simple sí o no. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que el amor de Dios es firme y su gracia, constante. Si en tu corazón crece el deseo de profundizar tu relación con Él, hazlo hoy, sin postergar más. Vive cada día enamorándote más de la palabra, permitiendo que ese fuego interior transforme tu vida y la de quienes te rodean. Mantén presente que la clave no es temer por la salvación, sino vivir para honrar a aquel que te la ofreció a precio de sangre. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de este viaje bíblico. Suscríbete, comparte y regresa pronto para más aventuras de fe y reflexión. Hasta el próximo viaje, hermanos.